¿Contentos? Ok. Vamos a empezar una nueva materia. Digan amén. Y esta materia, como todas, es parte del paquete para tener un crecimiento espiritual completo. Amén. A veces me han dicho, oye, ¿por qué no es bueno que la gente nada más tome una que otra materia que no ha tomado, por ejemplo, o que le interese? Y les digo, sí, claro que sí, si pueden venir a tomar una materia así como tipo diplomado, pero el crecimiento no lo logras así, necesitas recibir todo el programa completo, ¿verdad? Todo el cuadro de nutrición espiritual completo, porque si nada más comes de una cosa, no va a servir de mucho. Amén. Y así se llama esta materia, precisamente, crecimiento espiritual. Esta materia es crecimiento espiritual. Solo crecerás cuando te intereses en las cosas de Dios. Solo crecerás cuando te intereses en las cosas de Dios. ¿Dónde creen que viene eso? Pues en la Biblia. Colosenses capítulo 1. Solo crecerás cuando te intereses en las cosas de Dios. No hay otra cosa en el mundo que te haga crecer espiritualmente y que te haga madurar espiritualmente más que las cosas de Dios. Colosenses 1:9. Otra vez, ahí está. Tú vas a decir, no puede ser. Pues sí puede ser. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Ok? Primera parte del crecimiento es ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, y dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué dice? Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que te va a hacer crecer? El conocimiento de Dios. Aquí tiene estos dos sentidos. Hay que crecer en el conocimiento de Dios, pero y solamente creces con el conocimiento de Dios. Lo que te va a dar crecimiento espiritual es el conocimiento de Dios. Y entre más conozcas el crecimiento, el conocimiento de Dios, entre más conozcas, valga la redundancia, el conocimiento, o entre más conozcas a Dios y su conocimiento, más crecimiento espiritual vas a tener. En una ocasión el hermano Owen Myers, cuando conoció el programa del instituto y me pidió algunos videos, le di unos videos del colegio y estuvo conociendo más. Ya me conocía de antes, de la iglesia de mi pastor, y cuando vio todo el programa de estudios de cada materia y su remembranza o su, ¿cómo se llama esto? Su reseña o su sintaxis, digamos, de cada materia y algunos videos, dijo, esto lo que estás dando aquí, me dijo, hijo, lo que estás dando aquí equivale a 20 años de crecimiento. Lo que la gente recibe en estos 2 años equivale a 20 años de crecimiento espiritual. Y dije yo, amén. Y es cierto, no sé si han visto el CD de Conoce Plan Formación, pero ahí hay unos testimonios donde dicen tantos años de cristianos. Pasa una maestra, hay un testimonio de una maestra que dice, es vergonzoso que tenía yo 15 años de cristiana y aquí me vine a dar cuenta que no sabía yo absolutamente nada.
Y habla también de su esposo, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque dice, mi esposo creía que nadie sabía más que él. De los años que llevaba de cristiano y de todos los pastores que habían conocido, dice, mi esposo creía que nadie sabía más que él. Nadie sabía de la palabra más que él. Dice, y cuando vino a la semana de introducción de materias, que en agosto hacemos eso, a veces, no siempre, hacemos una semana damos introducción a las materias que se dan aquí. Y él vino y dice, cuando terminó la semana de introducción a las materias, dice, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que no sé absolutamente nada. Y se inscribió también el esposo. También se inscribió, él está en el plan sabatino, está ya por terminar el plan sabatino o ya lo terminó, no estoy, creo que sí está terminando ya. Y él se inscribió y 3 años, porque el plan sabatino dura 3 años. Pero, ¿por qué produce este crecimiento el Instituto Bíblico? Por lo que se enseña, es por lo que se enseña. Como ya se los he comentado, sabemos lo que necesita el cristiano aprender y sabemos, número 2, cómo dárselo para que lo entienda, para que lo aprenda. Esa es la visión que Dios nos dio, que Dios dio a este instituto. Enseñar lo que el cristiano necesita saber para tener un crecimiento espiritual, no para saber más. Para eso hay otros institutos, y muy buenos, muy buenos, créanme. Pero aquí es lo que buscamos, dar el crecimiento espiritual. Y solamente se crece cuando estás interesado en las cosas de Dios, como se los dicté al principio. Solo crecerás cuando te intereses en las cosas de Dios. Aquí dice también en Efesios 4:12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos, eso significa darles un crecimiento espiritual a los santos. Porque el perfeccionamiento de los santos es lo mismo que el crecimiento espiritual de los santos. Entonces a Dios no le interesa nada más que tú seas salvado por la campana, no. A Dios le interesa que tú tengas un crecimiento espiritual. Tú no le vas a servir de nada a Dios si no creces espiritualmente. Por eso es bueno estudiar, por eso es bueno prepararse, por eso Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra que sale de la boca de Dios, pero de la boca de Dios, ¿sí?, es la que da el crecimiento espiritual, es la que nutre, es la que te da cada vez más vida y más poder y más revelación de todo. ¿Captan el punto? Es lo mismo que dice en Pedro, desea como niño la leche espiritual no adulterada o sin engaño, y dice, para que por ella crezcas, vamos a verlo. Es, ¿cuál? ¿Primera o segunda? Primera de Pedro 2:2, déjame checar. Sí, Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2, fíjense bien, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Ya he explicado mucho de esto, hay mucha leche espiritual adulterada en la iglesia, ¿verdad? Por eso dice aquí, busca la que no sea adulterada, dice, para que por ella crezcáis, ¿qué dice? Para salvación. Ahora, en el original no dice para salvación, dice en tu salvación. Y si mal no recuerdo, la versión 1909 está así. La versión 1909 está así, para que por ella crezcáis en tu salvación.
en tu salvación. ¿Qué es lo que quiere Dios? La leche espiritual, en la versión 9 dice, desead como niños recién nacidos el alimento espiritual, no dice leche espiritual, dice el alimento espiritual sin engaño. Así dice la versión 9, sin engaño, para que por ella crezcas en tu salvación. Dios no quiere nada más que seas salvo, sino que quiere que crezcas en tu salvación. Si no crecemos espiritualmente, no podremos conocer los intereses de Dios y no podremos servir a Dios. No podremos servir a Dios. En resumen, ¿cómo se resumen? Aquí Pablo está resumiendo los intereses de Dios cuando dice en el verso 12 de Efesios 4, dice, a fin de perfeccionar a los santos. Esto quiere decir, a fin de hacerlos crecer espiritualmente a los santos. ¿Para qué? Aquí está el resumen, para la obra del ministerio. Si tú no has tenido un crecimiento espiritual, tú ya eres un santo, ¿sí o no? Pero necesitas ser un santo perfeccionado, es decir, un santo con un crecimiento espiritual, un santo que ha crecido en su salvación. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Dios no llama a servirle a gente que no ha crecido espiritualmente. Pero la gente que no ha crecido espiritualmente, ¿qué es? Son niños. ¿Sí o no? El que no ha crecido es niño. Y sí o no, como todo niño quiere meterse en todo y quiere hacer todo, ¿o no? Yo me acuerdo que cuando estaba yo una vez arreglando mi moto, y mis hijos siempre bajaban conmigo a arreglar mi moto, y les tenía yo que poner ahí a arreglarle algunas cosas a la moto, porque siempre, papá te ayudo, y Jonathan no hablaba mucho. Pero ya agarraba el desarmador y empezaba a hacerle así a la moto por aquí y por acá, y luego las pinzas, y y luego se iba del otro lado, y así pa, sí mi amor, así. Una vez me echó las espreas de los carburadores en los agujeros del escape. Tuve yo que desmontar los escapes, porque además los escapes apuntaban para arriba, así, ¿no? En diagonal, ya, si los han visto, ¿no? Entonces tuve yo que desmontarlo para vaciarlo y sacar las espreas de los carburadores que Jonathan ahí me echó. ¿Y qué hacen los niños? Exactamente eso. Se meten a ayudarte, pero la riegan y la riegan y la riegan. Y así hay muchas iglesias que tienen ministros, niños o niños como ministros. Y por eso la iglesia está como está. Porque Dios necesita, Dios entiende, le interesa más a Dios que tú crezcas espiritualmente, le interesa más a Dios que tú seas perfeccionado para que le ayudes en la obra del ministerio y no seas como niño. Y cuando abría la tele, que fallaba la tele, ya ves que yo a todo arreglo, por la obra y gracia del Espíritu Santo, me dice mi hijo, a ver, no sé nada, pero siempre arreglo las cosas. Y ahí estaba yo abriendo, y tenía que estarlos cuidando, porque ¿qué querían hacer ellos? Ayudar, meter mano, meter sus narizotas, meter las narices, ¿verdad? Ahí, y hacer, y también quería, y ahí estaban moviéndole a la tele, y tienes que estarlos cuidando. Porque los niños así son, quieren luego quieren hacer todo, pero son niños. Y no sirven, no están listos ni preparados para la obra del ministerio. Por eso es que el primero que quiere que tengamos un crecimiento espiritual es Dios. El primero que quiere que perfeccionemos nuestra vida es Dios. Cristo lo dijo claramente en Mateo 5:48. Sé pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Está difícil, pero tenemos que estar luchando todos los días, a cada momento, por alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto. Y las mujeres también digan amén.
Porque también ustedes tienen que alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto. No es una medida para varones, nada más. ¿Me escuchan las chicas guapas de allá atrás? ¿Y también las de aquí adelante? ¿Y las de en medio? Amén. Aleluyita. Captan el punto, ¿verdad? Crecimiento espiritual. Si no tenemos un crecimiento espiritual, no estamos listos para la obra del ministerio. Si todavía eres niño, no te metas en la obra del ministerio porque vas a terminar echando las espreas de los carburadores en el escape en los escapes de la motocicleta. Y luego va a estar más difícil arreglar, reparar. Yo me acuerdo esa vez que dije, no hay de otra. ¿Cómo lo saco? Ni modo que volteé toda la moto de cabeza. Está bien que estoy fuerte, pero no para tanto. Pues bájalos a desmontarlos y luego para desmontar siempre es fácil, pero para montarlos, híjole, ahí sí me costó trabajo. Entonces, Dios quiere que crezcamos espiritualmente, ¿Ok? Crecimiento espiritual es perfeccionamiento. Ahora, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, estos son los parámetros que nos da Dios para saber qué es un crecimiento espiritual. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Este es un parámetro. Estuve hace poco en la segunda consulta nacional de alianzas pastorales aquí en México. De alianzas no tienen más que el nombre. ¿Por qué? Porque no han logrado la unidad de la fe. No son alianzas. No son alianzas. Les decía yo, ¿saben qué? Aquí todo mundo ve para su santo, pero nadie ve para el santo de Dios. De hecho me salí, a la mitad me salí, porque no hay el crecimiento espiritual todavía. Sí hay excepciones, sí vi dos, tres testimonios de alianzas que están logrando la unidad. No la han logrado al 100%, pero están logrando la unidad. Pero porque los líderes de esas alianzas, los pastores, los presidentes de esas alianzas, es gente que ha tenido un crecimiento espiritual, que tiene las agallas cristianas, se faja los pantalones y pone las cosas en su lugar. Y a las personas también. Y dicen cómo tienen que ser y cómo no debe de ser. Eso es lo que se necesita, madurez espiritual, crecimiento espiritual. Pero no se puede lograr una alianza cuando todos están cuidando de todos. Porque no han llegado a la unidad de la fe. Si hubieran llegado a la unidad de la fe, todos estarían viendo para el santo de Dios. Eso es llegar a la unidad de la fe, es que todos en las alianzas estén viendo por el santo de Dios y no para su propio santo. Todos van a las alianzas a ver qué me dan y no a ver qué hago por la alianza. A ver qué me dan, a ver qué le saco, pero no qué voy a hacer para el santo de Dios en la alianza. Y como yo siento que muchos saben que no fueron llamados a pastores, por eso tienen miedo. Como dicen, es que nos roban las ovejas, ¿no? Bueno, para empezar, ¿cuánto te costaron? Para que a ti te roben algo necesitas ser tuyo. Punto número 1. ¿Y cuánto te costaron? Creo que el Señor Jesucristo fue claro cuando dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Me están escuchando?
El que sabe que Dios lo puso como pastor, sabe que las ovejas oyen la voz del pastor, de su pastor. En este sentido, es mi pastor. No sé si captan, no es que sean sus ovejas, porque son de Cristo. Pero el que es puesto por Cristo y sabe que es pastor, sabe que sus ovejas le van a escuchar y le van a seguir. ¿Sí me captan el punto? Pero el que no va a estar preocupado. Va a estar preocupado. Si Dios te puso, ¿quién te puede quitar? Solamente Él. Si Dios te dio las ovejas, ¿quién te las puede quitar? Solamente Él. Y está escrito. Dios dice en la Biblia, voy a demandar las ovejas, de sus manos demandaré mis ovejas, porque nada más se han, ¿cómo dice? Enseñoreado de ellas, ¿verdad? Y se han alimentado de ellas. Entonces, el crecimiento a la unidad de la fe, el crecimiento a la unidad de la fe, mientras no se llegue a la unidad de la fe, todos van a seguir viendo para su propio santo, por y para su santo y no para el santo de Dios. Ahora, ¿el Padre hacía las obras? Sí, pero a través de Jesucristo. Te aclaro esto porque no está bien que nos quedemos en esa posición un poco conchuda, o un poco así ay, pues Dios va a hacer todo, Dios va a hacer la obra, Dios y yo no voy a hacer nada conmigo. Aquí voy a esperar. Y así están muchos, ¿no? Aquí estoy esperando que Dios haga la obra en mí. Tengo panza. Tengo que bajar la panza, voy a esperar que Dios haga la obra en mí. ¿Me están escuchando? Dios va a hacer la obra, ¿eh? Porque el que empezó la obra un día, Él la va a terminar. Y no baja la barriga, ¿eh? ¿Están captando el punto? Jesucristo era el que hacía, pero porque el Padre era lo que quería. Jesucristo hacía lo que el Padre quería. Si tú quieres hacer un cambio en ti, si tú quieres que Dios haga cambios en ti, tú tienes que hacer lo que el Padre te dice que hagas. Tú tienes que hacer algo que vas a encontrar siempre en el fondo de tu corazón. O te va a decir también tu autoridad espiritual, sea tu papá, tu esposo o tu pastor. También puede ser tu esposa, aunque no sea tu autoridad espiritual. También Dios nos puede hablar a través de nuestra esposa, sobre todo si la esposa tiene el corazón correcto delante de Dios. Siempre que una esposa es humilde, el varón, su esposo, puede escuchar a Dios a través de ella. La Biblia dice que no debemos de obedecer a la voz de la mujer, de la esposa. Fue lo que le dijo a Adán: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa, le dijo, ¿verdad? Pero la Biblia sí dice que puedes escuchar la voz de tu mujer. No es lo mismo obedecer al 100% ya de antemano, obedecer la voz de tu mujer, que escuchar la voz de tu mujer. Y el Espíritu Santo te puede hablar a través de tu esposa también, así como a través de tu esposo, por supuesto. Amén. Aleluya. Entonces todo esto nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Es parte del crecimiento. Si la esposa no es humilde, Dios no la va a usar para bendecir al esposo o para hablarle al esposo. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice: Dios resiste a los soberbios. Y eso incluye también a las mujeres. No vayas a salir como una vez una señora dijo: no, pero está hablando de hombres, no de mujeres. Dice soberbios, no soberbias. ¿Verdad?
Entonces Dios simplemente no la va a usar. Ujú. ¿Se han dado cuenta que normalmente los esposos nunca escuchan la voz de su esposa cuando ella es soberbia? Aun cuando la esposa puede tener la razón, o pudo haber tenido la razón, no la escuchó. ¿Por qué? Porque la esposa es soberbia. Y luego la esposa soberbia obviamente le va a decir, ¡te lo dije! Pero no la va a escuchar, nunca. ¿Por qué? Porque resiste. La soberbia siempre provoca resistencia. Por eso nunca seamos soberbios. Amén. El día que yo fui soberbio con mi pastor, gracias a Dios fue una vez. Y el día que yo fui soberbio con él, que él dio unas instrucciones y se me hizo muy fácil decirle, oye, ¿y por qué no mejor hacemos esto? Volteó y me dijo, ya dije lo que se va a hacer, Paulino, y no lo voy a cambiar. Y como Pedro Picapiedra me fui haciendo chiquito ahí en la silla. ¿Captan el punto? Y jamás volví a cometer el error. Así como cuando la segunda vez que llegué tarde me dijo, la segunda vez, ¿en cuántos años? Déjame acuerdo, 96 al 2002, 6 años. Nunca falté ni a servicios, ni a juntas, ni a reuniones, ni a eventos, ni a reuniones entre semana, a nada falté. Y la segunda vez que llegué tarde en esos 6 años me dijo, Paulino, si no puedes llegar temprano ya no vengas, por favor. Eso fue en el primer año, en el 94. ¿Sabes cuándo volví a llegar tarde? Nunca. En una ocasión dejé a mis hijos y a mi esposa para no llegar tarde. Y me puso una regañiza, no porque llegué tarde, sino porque dejé a la familia para no llegar tarde. Captan el punto. Estuvo bien, llegué a tiempo y todo, pero sin familia. Y me dijo, ¿y la familia? Le dije, pues no se apuraron, no estaban a tiempo, yo no iba a volver a llegar tarde, y me vine. Al rato llegan ellos, digan conmigo, híjole, mano. Y me puso una regañiza, me fue peor que cuando llegué tarde. Y entonces me quedé en esa encrucijada. Bueno, entonces, ¿hubiera llegado tarde? Me hubiera dicho, te dije que si volvías a llegar tarde ya no llegaras. Y si entienden el mensaje, este no es un mensaje para los varones, es un mensaje para la familia. Porque como familia no deben de provocar, es lo más deshonroso y lo más común. Como familia no deben de provocar llegar tarde. ¿Ok? Porque es una deshonra a su propia familia, al Señor Jesucristo y a Dios. Imagínense a Cristo, ¿verdad? A la hora de que iba a ser crucificado, que hubiera llegado tarde. Igual y ya no lo crucifican. No estaríamos aquí aprendiendo y recibiendo lo que Dios nos está dando. Amén. Es una deshonra para la familia y para Jesucristo. Es una irresponsabilidad, una impuntualidad es una irresponsabilidad, es una deshonra. Por eso, sobre todo mujeres, esposas, yo sé que necesitan más tiempo para ponerse un poquito más bellas, y digo un poquito porque ya son bellas, ya son hermosas, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, si necesitan un poquito de más tiempo, levántense un poquito más temprano, o métanse a bañar primero, o organícense. Es mejor sacrificar 10 o 30 minutos de sueño que sufrir la deshonra.
el deshonrar al esposo o a la misma familia o a ti misma por llegar tarde. No habla bien de ti, ni de Dios, ni de Cristo, ni de nadie. Es lo más corriente, en mi opinión es lo más corriente que hay. Tu servicio, tu llamado está en otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De hecho, muchos de los que vienen a estudiar aquí vienen a dos cosas: a ser buenos pastores o buenos maestros, en la mayoría de los casos, o por lo menos cristianos de excelencia, first class, la creme de la creme en el cristianismo. ¿Estás captando? Amén. ¿Sí? Pero lo que produce que Dios pueda hacer el milagro en una persona cuando tú la tocas es tu amor. Es tu amor por esa persona. Es que de verdad Dios ve que eres capaz de dar una mano, de dar la vista, de dar una pierna, de dar la vida porque esa persona sane. ¿Me están escuchando? Eso es lo que produce. ¿Y saben de dónde lo saqué? La fe obra por el amor. De ahí está. Tu amor por la gente es lo que va a hacer que Dios te pueda usar. Es lo que va a hacer que tú crezcas espiritualmente para servir a Dios. Y es exactamente lo que vemos aquí. Y de tarea lean todo Filipenses. Que diga todo el capítulo 2 de Filipenses. Dice el verso 5 del capítulo 2: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está diciendo, haya pues en vosotros este interés que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros esta voluntad que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este mismo espíritu que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Tenemos que tener el mismo espíritu, la misma actitud, el mismo interés, el mismo deseo por ayudar a los demás, el mismo amor por los demás. Tenemos que, y para lograr eso, tenemos que hacer lo que hizo también aquí Cristo Jesús, que dice verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Algo que tienes que hacer es dejar de estimar tus propios intereses, dejar de estimar tus propiedades, tus cosas, tus intereses, tu voluntad, tu yo creo, tu yo quiero. ¿Ok? No te aferres a tu yo creo, no te aferres a tu yo quiero, no te aferres a lo que tienes. Mucha gente está dispuesta a servir a Dios, pero nunca está dispuesta a dar algo de lo que tiene. Yo nada más doy mi diezmito y mi ofrendita, que más bien parece casi limosna, ahí de vez en cuando, para que yo pueda decir, no, yo soy obediente, yo diezmo y yo también ofrendo, ¿verdad? Entonces, para no mentir, pues sí, de vez en cuando das tu ofrendita, pero de ahí no eres capaz de dar ni un palillo partido por la mitad más. No sé si está captando lo que estoy hablando. Estoy hablando de crecimiento espiritual, porque cuando uno crece espiritualmente, la carne mengua. Y las cosas de la carne menguan. Se van debilitando, se van atrofiando. Se van debilitando y se van atrofiando. Es el precio del servicio a Dios. Tú tienes que ser capaz, si vas a empezar un ministerio, si Dios te llama a hacer un ministerio, ¿sabes qué? Primero Dios va a ver qué eres capaz de dar por ese ministerio y de hacer por ese ministerio. Y a veces vas a tener que vaciar la mitad de tu casa por el ministerio y para el ministerio, si no es que más. ¿Me escuchan? Veamos más de los intereses del Padre. Verso 7
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no cualquier muerte, sino además muerte de cruz. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo aquí? Que nosotros tenemos que tener tal interés en los intereses del Padre, que es el estar interesados auténticamente por la gente, al punto de ser capaces de dar la vida por la gente. Porque dice, aquí estaba dispuesto Jesucristo hasta morir, pero donde dice, y muerte de cruz, está refiriendo hasta morir, no en cualquier muerte, sino fue a la cruz a morir por todos nosotros, a morir por todos nosotros. Eso era el crecimiento espiritual del Señor Jesucristo. Ese es el crecimiento espiritual que nosotros debemos de tener. Un crecimiento espiritual tal que ya hizo menguar la carne, de tal manera que no estima lo suyo propio, como algo a que aferrarse. Se hizo siervo, es decir, yo voy a ser el servidor y más servidor de todos los cristianos, por lo menos de todos los de mi iglesia. Por eso siempre les enseño aquí que cuando alguien llega tú tienes que decir, así, darle la mano, hola, ¿cómo estás? Yo soy Paulino y estoy aquí para servirte. De nada. ¿Captan el punto? Y eso es. Por eso yo me necesitaba casar con una mujer que entendiera esto. Porque tú puedes decir, me estoy muriendo de hambre, ya me tengo que ir y todo, y 2, 3 personas quieren hablar contigo. Claro que también tienes que cuidar que tu esposa coma, si no te imaginas. Y luego así tan delgadita, tan menudita, tan bonita como está, así digo, se me va a quebrar. Me cabe aquí, mira, aunque no lo quieras creer, aquí cabe, su cintura aquí. Entonces, no, sí, a veces sí le digo a la gente, ¿sabes qué? Saca una cita y platicamos con calma, porque tienes la presión de que hay 2, 3 personas más. Ahora tienes también, yo siempre pongo esto en la balanza, hay gente que viene de muy lejos. Entonces, como siervo, tengo que decir, voy a atender a la persona que viene de más lejos. Tú vives aquí cerquita, vente cualquier día de la semana, dame chance de atender a esta persona que viene de lejos. ¿Captan? Pero tienes que estar interesado. Cuando tú estás interesado en los demás, Dios te habla. Ayer me habló Dios de un matrimonio aquí de la iglesia y fui y le dije a él, le digo, ¿cómo están? Y se me queda viendo y le dije, no están bien, ¿verdad? Y me dice, no, la verdad no, ya la regué. Y le dije, dice, pero ya me di cuenta y estoy corrigiendo. Le dije, eso es lo importante. Pero ¿por qué Dios te puede hablar acerca de ellos? ¿Porque estoy guapo? Bueno, sí, eso no, no es cierto. No, te habla porque tú te interesas en la gente. Dios nunca te va a hablar de algo que no te interesa. Olvídalo. ¿Por qué? Él es un caballero, es un respetuoso de tu libre albedrío. Y si a ti en tu libre albedrío no te interesa la gente, Dios no te va a hablar nada de la gente. ¿Amén? ¿Captan el punto? ¿Cuántos están creciendo? ¿Verdad? Yo sé que muchos de ustedes ya oyen al Espíritu Santo más que antes. Ya entienden la palabra de una manera más espiritual que antes. ¿A poco no se siente bonito? ¿Verdad que sí? Es hermoso conocer el reino de Dios. Es decir, la forma en como Él quiere gobernar nuestra vida. Es lo más hermoso, conocer su reino. Salir de la ley y entrar a la gracia. Salir de las tinieblas y entrar a la luz. Salir de la ignorancia y entrar al conocimiento de Dios. Amén.
Primera a los Corintios 3, del 1 al 3. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿No sois carnales y no sois carnales y andáis como hombres? ¿Verdad? Qué barbaridad con este español, está medio raro, ¿verdad? Debería uno de estar mejor matando cucarachas, ¿verdad? Pero está bien, no hay problema. Entonces, captan el punto, ¿no? O se los explico. Estaría mejor. La verdad es de que esto, volviendo un poquito a lo de ayer, está muy relacionado el andar o caminar en amor, el vivir en amor con el crecimiento espiritual. Hace rato Ana me comentaba de una pregunta en cuanto a lo espiritual. Nosotros antes de Cristo, nosotros nada más estamos hechos de alma y cuerpo, nada más. Adán cuando pecó murió, y todos sabemos que no murió en alma y en cuerpo, murió su espíritu, que era el que tenía la comunión perfecta con el Padre. Esa naturaleza humana o carnal o pecaminosa la heredamos nosotros porque todos somos descendientes de Adán. ¿Estamos de acuerdo? Y no tenemos espíritu. Y esto lo ilustra Ezequiel 36, 26 y 27 cuando dice que tenemos un corazón de piedra. O sea, nuestro corazón está muerto, las piedras no tienen vida. Y está muerto porque no tiene no tiene vida, ¿verdad? O sea, si tenemos un espíritu, ese espíritu está muerto. Ya nacimos con el espíritu morido, para que me entiendan bien, ¿sí? Bien morido, bien muerto. Cadavérico el espíritu. Pero ahí dice que Dios va a poner un corazón de carne, y cuando dice un corazón de carne no se refiere a la carne de carnal, sino a un corazón de carne que se refiere a un corazón de vida, que se refiere a un corazón de carne y vida de Él. De Él. Esto sucede cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Lo explica Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12 y 13 dice que todos los que recibimos a Cristo como Señor y Salvador y creemos en su nombre, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, porque ya no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino engendrados de Dios. Dios mismo nos engendra a través del Espíritu Santo. Nos da, somos genes de Dios. Dice la palabra simiente de Dios. ¿Ok? Y a partir de ese momento entonces nosotros tenemos un espíritu que es el que ha nacido de Dios. Les he dicho esto y es la verdad. Así como el Espíritu Santo engendró a Jesucristo en el vientre de María, así el Espíritu Santo te engendra tu espíritu, o sea, a ti te engendra, pero ahora en el cuerpo que ya tienes. En el cuerpo que ya tienes. Amén. El Espíritu Santo engendró a Jesucristo en el vientre de María para que Jesucristo naciera en carne, ya trayendo el Espíritu de Dios y la naturaleza de Dios, el corazón de carne espiritual de Dios, para que pudiera mantenerse sin pecado. Era un requisito que Él estuviera sin pecado toda su vida, desde que naciera, para que entonces al momento de morir en la cruz se le atribuyeran o adjudicaran el pecado de todos aquellos que creen en Él, que creemos en Él. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que el Espíritu Santo no engendra a Jesucristo en alguien que ya había nacido.
porque hubiera nacido en una carne y en una naturaleza adantesca. Qué palabra, ¿verdad? Se me salió, pero sí la captaron, ¿verdad? O sea, en una naturaleza de Adán, ya muerto. Entonces, el punto es que por eso fue engendrado así. Nosotros no somos engendrados así por Dios en el vientre de nuestra madre, porque entonces nosotros no tendríamos necesidad de reconocer a Dios, a Cristo, mejor dicho. ¿De acuerdo? Y porque eso es un acto voluntario. Lo que Dios quiere es que nosotros digamos, yo sí quiero ser tu hijo. Yo sí quiero ser tu hijo y yo sí creo que enviaste a Jesucristo para que yo me hiciera hijo tuyo. Eso es lo que Dios quiere, que regresemos a Él porque venimos de Él, pero que regresemos a Él por nuestra propia voluntad. Y pasamos el no ser hijos de Dios precisamente para que después sepamos lo que es ser hijos de Dios. Entender eso es parte del crecimiento espiritual. Ahora bien, una vez que tú naces de Cristo Jesús, que tú naces en Cristo Jesús y por Cristo Jesús, ese nuevo espíritu que Dios ha engendrado en ti es un bebé recién nacido. Tu espíritu es un espíritu bebé recién nacido en ti. Y resulta que tu alma y tu cuerpo ya están así. Todos ven mi cuerpo, ¿verdad? Mi cuerpo ya está así. ¿Pueden ver mi alma? No, pero mi alma ha tenido 30 años. Cuando yo recibí a Jesucristo tenía 30 años, cuando me reconcilié con Él, porque lo recibí a los 9, pero realmente me hice cristiano a los 30. A los 30 empezó mi ministerio también, gloria a Dios. Entonces, a los 30 yo me reconcilio con el Señor y a partir de ese momento mi espíritu empieza a crecer. Pero mi espíritu era un bebito, así, chiquito, bonito, así, bien lindo, bien precioso. Pero yo a mi cuerpo tenía 30, mi alma ya tenía 30. Mi alma tenía paradigmas, conceptos, formaciones, programas, frustraciones, complejos de 30 años. ¿Y mi espíritu? Así, recién nacido, chiquito. ¿Quién creen que gobernaba mi vida a los 30 años? Por supuesto. Por supuesto que sí, porque mi espíritu sí, tenía yo que apapacharlo así. Mi pastor lo tenía que apapachar así a mi espíritu. Luego me cambiaba 2 pañales. ¿Están captando el punto? Gobierna el alma. Gobierna el alma, que es conocido como el hombre exterior. Pablo lo menciona como el hombre exterior, que es conocido como la carne. ¿Sí? Gobierna la carne. Todavía, ¿qué? ¿Por qué? Sí, ya saben, ¿verdad? Todo eso. ¿Verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre interno espiritual se alimente de la palabra de Dios, para que ese espiritito chiquito, tierno, empiece a crecer, y crecer, y crecer, y crecer. Hay gente que nada más se alimenta 1 hora cada 8 días. Entonces crece 1 hora cada 8 días. Y eso si no se distrae, eso si no se duerme, eso si está atento, eso si no está viendo a ver a quién liga, o eso si no está viendo a ver a quién critica. Eso si está viendo a ver qué recibe del Espíritu Santo, y no, mira nada más al pastor como vino ahora. Mira nada más las cosas que está diciendo. Yo no sé cómo es pastor este cuate. Si yo fuera pastor, no hombre, yo estaría dando ese mensaje que no sabes. ¿Verdad? Si no está haciendo todo eso y de verdad está esa hora del sermón los domingos así bien atento con sus 6 sentidos, es decir, los 5 físicos y el 6º sentido, que es el espíritu de nosotros recibiendo del Espíritu Santo, está creciendo, pero todavía nada más 1 hora a la semana. Así es que imagínense cómo están
todos los que están así. Por eso, esto es un requisito que debemos de tener para que se cumpla la palabra de Dios que dice, ninguna obra prosperará en contra de mi iglesia. Pero cuando dijo Cristo en contra de mi iglesia, está diciendo alguien que tiene a Cristo, no que es evangélico, no que es evangelista. Bueno, no voy a hablar del ministerio del evangelista, voy a hablar de que no que es evangélico, o sea, no que es salvo y que predica el evangelio, que está queriendo salvar a todo el mundo. No está hablando de eso, se está hablando de los que son de Cristo, de los que tienen a Cristo en él, de los que están llegando al punto de ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque mataron su carne, mataron su naturaleza humana. Mas Cristo es el que vive en mí. Esa es la iglesia, la característica de la iglesia a la que se refiere Jesucristo cuando está diciendo, ninguna obra prosperará en contra de mi iglesia. Y por eso la iglesia de Cristo puede decir y puede gloriarse al decir, nunca pierdo. Nunca debemos de perder. Pero si tú eres el primero que pierdes con tu propia carne, cuando pierdes el control, cuando pierdes el control y te pones iracundo, te enojas, cuando pierdes el control y hablas lo que no debes de hablar, cuando pierdes el control de tu lengua y cuando te das cuenta, chin, ya dije algo que no tenía que decir. Que sí lo sabía, pero no porque lo sabía quiere decir que lo pudiera decir, o que tendría que decirlo. Leímos una escritura que decía, si sois de Cristo, ¿no? Soy de Cristo, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? La acabamos de ver la clase pasada. No me recuerdo. Espérame. Sí. Romanos 8. Creo que sí es esa. Pero también habla de eso el espíritu de adopción. 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, habla del Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Ok? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, es decir, por el Espíritu de poder, amor y dominio propio. El espíritu de amor, amar al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, el espíritu de amor que has recibido es que también tú tienes que amar de tal manera al mundo que nada de lo que haga el mundo te puede ofender. Eso es también madurez espiritual, sí lo comentamos, ¿verdad? Que la Biblia dice, estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo, pero en el original y en inglés dice, para que no tengas ofensa. Es decir, para que nada, te he dicho todas estas cosas, para que crezcas espiritualmente a un nivel que nada de lo que te digan o te hagan te pueda ofender. ¿Quiénes son los que se ofenden? Los niños, ¿verdad? Entre más infantiles son los niños, tú puedes estar viendo a un niño. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás viendo a un niño, a lo mejor en el banco, donde sea, y el niño va con su mamá y... me está viendo mamá, ¿verdad? Míralo, me está viendo. ¿Cómo se siente el niño? Ofendido. ¿Por qué? Porque es infantil, porque es niño, es carnal. Es que me mentaron la ya sabes qué, ¿verdad?
y me ofendió tu carne. Cristo dijo, estas cosas les he escrito y les he dicho para que no tengáis tropiezo. Les voy a dejar de tarea que busquen ese versículo. Con la palabra tropiezo la van a encontrar. ¿Ok? Para que no tengáis tropiezo, porque el original dice ofensa, porque con tu propia ofensa te vas a tropezar. Porque con tu propia ofensa te estás tropezando, porque la ofensa es fruto, resultado de que todavía eres carnal. Con ciencia y con inteligencia. Con ciencia y con inteligencia. Otras características de los pastores de Dios están en Primera de Timoteo, ¿verdad? 3, del 1 al 7. ¿Sí es así? Si deseas obispado, sí, buena cosa anhelas, ¿verdad? El que anhela obispado, buena cosa desea, pero tiene que cumplir esos requisitos. Tiene que cumplir esos requisitos. Amén. Tienes que buscar un pastor con ciencia y con inteligencia. Esa es la característica que está dando el Señor. No solamente he oído cosas así, no, es que él es el pastor porque era el más humilde de toda la iglesia, de todo el grupo. Entonces, la humildad es algo que todos debemos de tener, todos, pero la humildad no te hace un pastor con ciencia y con inteligencia, para apacentar a las ovejas con ciencia y con inteligencia, para tener la ciencia y la inteligencia de apacentar a las ovejas con una buena consejería y no con tienes que ayunar, tienes que orar. Eso cualquier ignorante lo dice. Te falta oración y te falta ayuno, lo dice cualquier ignorante, cualquiera que no tiene ni ciencia ni inteligencia. Amén. Anota esto, lo primero de un pastor, Hechos 20:27, Hechos 20:27, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Una vez cuando leí este versículo me dijo el Señor, no me andes rehuyendo decir todo lo que te digo que digas. Y yo dije, ay, chihuahuas. Una vez sí les platiqué, ¿no? Que iba a un congreso de pastores y que me hablaron y, oiga, va a haber un congreso de pastores y queremos invitarlo. Ah, sí, ¿dónde va a ser? Ya me dijeron todo el rollo, no voy a decir dónde, ¿verdad? Ya me dijeron todo y ¿cuál va a ser el tema? Y me dijeron, carácter. Yo dije, no, pues si voy va a estar interesante y va a estar bueno, ¿no? Y sí, perfecto, sí voy y esto y lo otro, ya pasó. Y me hablan a la semana y me dicen, oiga, pastor, ¿nos puede mandar una fotografía para ponerla en el póster de la invitación? Y le digo, a ver, espérame, ¿me hablaste para invitarme a ir a estudiar o a ir a enseñar? No, para que venga a enseñar. Y yo, por ahí hubieras empezado y iba a llegar con mi carpeta y mi Biblia, ¿no? Y mi pluma ahí. ¿Y en qué vamos a aprender hoy? Y ya, no, queremos que usted venga. Y le dije, ¿y quieres que enseñe de carácter? Me dijo, sí. Dije, ay, Dios mío. ¿Seguros? Sí, seguros. Y ya estuve orando y el Señor me dio algunas cosas y cuando iba en camino dije, Señor, es que si yo digo todo esto que me estás diciendo, no me van a volver a invitar. Y me dijo, ¿y quién te dijo que quiero que te vuelvan a invitar? Lo que quiero es que les digas esto. Ni modo. Dice aquí, porque no he rehuido deciros, anunciaros, enseñaros todo el consejo de Dios. ¿Sí dice eso o no dice eso? Subraya la palabra todo, porque es muy importante. Cuando dice todo, está aquí incluyendo desde el plan de salvación
hasta la enseñanza para dar crecimiento espiritual. Porque no he rehuido en anunciaros todo el consejo de Dios, o sea, sin pelos en la lengua, ¿verdad? Como decimos aquí en México, sin pelos en la lengua. Anunciaros todo el consejo de Dios. Y la cosa es que el consejo de Dios normalmente redarguye, corrige, y eso duele. Eso duele, ¿sí o no? ¿Verdad? Aunque le decía una vez a alguien en una consejería, le decía, hablando de esto, era una esposa que siempre le molestaba que su esposo le dijera cosas. Le dije, es normal, es natural, pero es algo que tú tienes que someter en tu carne. Pero a todas las mujeres les molesta que su esposo les diga cosas. Les llame la atención o les enseñe o le quiera que sean... A todas las mujeres les molesta, pero es normal, lo que tú tienes que hacer es tragártela, aguantártela. Le dije, porque él te está redarguyendo y corrigiendo para que tengan un mejor matrimonio, para que sean una mejor familia. Dios le va a... El varón, así como la mujer puede dar a luz y el varón no, el varón tiene una intuición dada por Dios especial para decirle al varón lo que tiene que ser y cómo debe de ser la casa. Por eso Dios lo puso como cabeza. Por muy neófitos, tontos o sonsos o burros o brutos o lentos que seamos, está eso de Dios que te hace ver lo que está mal para corregirlo, porque el primer pastor que hay en una familia es el esposo, el papá. Digan amén, gloria a Dios. Una vez oí una enseñanza de la difícil posición del varón. Porque sí es difícil, tiene que cumplir con Dios de esta manera, pero la esposa y los hijos no lo dejan. No quieren. Ay, papá, ya vas a empezar. Ay, mi amor, ya vas a empezar. Otra vez tu sermón. ¿Verdad? Las esposas que piensan que es una falta de respeto, que piensan que el esposo las está lastimando, lacerando. ¿Por qué no ven que lo que está lastimando y lacerando la relación es no lo que dice el esposo, que es para redarguir, corregir e instruir en la justicia de Dios, sino lo que hacen? Que si no lo hicieran, el esposo no tendría necesidad de... Yo creo que el esposo, lo más seguro es que en lugar de tener que enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia a su esposa, quisiera hacerle el amor. Es que ya me tienen de quejas hasta acá. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Pero están recibiendo el mensaje, ¿verdad que sí? Digan conmigo, gloria, Padre. Aleluya. ¿Verdad? Y le decía yo a esta mujer, y se lo digo a todo el pueblo de Dios, siempre que te vayan a enseñar, a redarguir, a corregir, para que seas un instruido en la justicia de Dios, siempre te va a doler. Aún te lo pongan con un pastelito rico de zarzamora con cheese, ¿verdad? O sea, con queso, no vayas a pensar otra cosa. Aunque sea de eso, o un pastel de trufa, ¿verdad? Y un capuchino dulce, sabroso, con su canelita, bien espumoso. Aunque te lo pongan así, queridos y queridas, les va a doler. Les va a doler. Y no es que te estén agrediendo, no es una grosería, ni que te quieran lastimar, te está lastimando tu propia carne, te está lastimando el espejo que te están poniendo enfrente, que es la palabra de Dios para que te veas. Digan conmigo, ouch. ¿Estamos? Y como decía mi maestro Samuel Berberian, y te la tragas. ¿Verdad?